Bueno, ya Mari Carmen me ha presentado al resto de los participantes. Yo soy María Luisa y soy técnico del programa CLICA aquí en Granada. Y bueno, sobre todo daros las gracias desde CLICA y desde la agencia Somos Digital por esta participación en esta webinar. Ya sabéis que con motivo de del Día Internacional de Internet, que se celebra el día 17, estamos organizando pues, varias actividades. Dentro de las que tenemos es esta y algunas más que después os recuerdo para que os vayáis sumando la próxima semana. Os voy a presentar a Aníbal. Aníbal es informático, experto en bases de datos y redes y muchísimas cosas más. Tardaríamos toda la mañana en contar su currículum, con lo cual solamente voy a decir que es un voluntario digital en CLICA Granada y que tiene una amplia experiencia en la difusión y ayuda a todo lo que son cuestiones digitales en los participantes que requieren de esa necesidad. Ya sabéis que la presentación dura aproximadamente 1 hora y de momento, bueno, el tema es accesibilidad a Internet y entendiendo ¿qué entendemos por accesibilidad? Pues digamos que será la capacidad de cualquier web, cualquier aplicación informática que dé la opción de que cualquier persona, independientemente de las capacidades, tenga la posibilidad de utilizarla. Él nos va a contar para qué sirve, cómo se hace, cuáles son las funciones, qué cosas habría que tener en cuenta y bueno, no me voy a extender más, así que Aníbal, cuando tú quieras, pues iniciamos la sesión y bienvenidos de nuevo a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradecer a todos vuestra participación en este webinar. Lo que vamos a ver o el tema que vamos a ver el día de hoy, pues es un tema muy importante porque la accesibilidad en Internet o la accesibilidad en la web es un tema que incumbe a todo el mundo, ¿no? Y vamos a ir viendo nosotros desde el lado social, sobre todo, ¿de acuerdo? Que eso es lo que más nos interesa, cómo podemos contribuir a facilitar esa accesibilidad. Bueno, ya lo han dicho mis compañeras, pues soy Aníbal, soy informático, tengo muchos años ya trabajando en el voluntariado y espero facilitar de alguna manera con este webinar conceptos y algunas herramientas para poder facilitar a los usuarios finales el acceso a la web. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este webinar? Vamos a ver la accesibilidad en Internet, qué es la accesibilidad, por qué es importante la accesibilidad, cómo se puede hacer que un sitio sea accesible, qué herramientas existen para medir y para ver si una web está cumpliendo la normativa y o cómo podemos utilizar algunas herramientas nosotros que están a nuestro alcance para facilitar el uso justamente y el acceso a usuarios finales, que son con los que trabajamos nosotros. Ejemplos de sitios accesibles. Aquí es importante porque vamos a ver qué ejemplos existen en la actualidad que están incorporando la normativa, ¿de acuerdo? Y por último vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a incluir algunas preguntas, algunas dudas, algunos aportes que pueda hacer el auditorio y con eso habríamos terminado esta charla, ¿no? Esta conferencia, ¿vale? ¿Qué podemos decir como introducción? Que en la actualidad el acceso a Internet se ha convertido en una necesidad para muchas personas. Sin embargo, todavía hay obstáculos que impiden que algunas personas disfruten de esa experiencia en línea completa, ¿no? La accesibilidad en Internet es una solución que hay que facilitar para que los servicios y la información sea fácil de acceso, ¿no? Entonces, creo que con esa introducción podemos empezar a ver primero qué es la accesibilidad. Podemos decir que la accesibilidad está
normada legalmente por la World Wide Web Consortium, que establece en realidad, es la W3.org, la institución sin fines de lucro que establece los estándares de trabajo para todo lo que es para todo el acceso a la web en realidad. Establece estándares de trabajo como CS3 y HTML5. Y aquí hay que mencionar que esta normativa, ¿ya?, es el organismo mundial que desarrolla las tecnologías y protocolos, ¿no? Proporciona además las directrices para la implementación de las páginas web, incorporando criterios de, primero, principios, pautas, y dentro de esas pautas, criterios para poder lograr ese éxito. Y establece también las técnicas de accesibilidad conocidas como normas WCAG 2.1 AA. Las AA son las mínimas. Vamos a ver en qué consiste estas AA en realidad, de acuerdo, más adelante. No vamos a entrar en este enfoque que vamos a hablar de la accesibilidad, no vamos a entrar al entorno de desarrollo, que es un tema muy amplio en realidad. Vamos a ver más bien desde el otro lado, no desde el entorno desde el back-end más bien, es decir, desde el entorno de desarrollo, sino más bien desde el front-end, ¿de acuerdo? Es decir, desde el lado del usuario, ¿no? ¿Qué establece esta normativa en realidad? Establece principios para el uso correcto de la accesibilidad en todos los sitios web que deben incorporarse. La WCAG 2.1 nivel AA viene de las siglas Web Content Accessibility Guidelines, pautas de accesibilidad al contenido, que establece como primer principio que sea perceptible. ¿Qué significa que sea perceptible? Que tenga textos alternos, que tenga subtítulos, que debe presentar en diferentes formatos y que además se pueda ver y oír el contenido de la página web, ¿no? Al decir perceptible, que se pueda ver y oír el contenido, ¿no? El segundo principio, que sea operable. Eso significa de que partamos con un teclado, por ejemplo, lo mínimo no necesariamente tiene que existir el ratón, ¿ya? Mínimamente debería operar con un teclado que dé el tiempo suficiente para poder leer y para poder visualizar. Seguramente ustedes con experiencia habrán notado de que en algunas páginas web en las que se ingresan, pues la accesibilidad no cumple la normativa. ¿Qué quiere decir? Que exigen de que si no hay ratón no funciona, ¿no? Aparte que las visualizaciones no duran el tiempo necesario para poder leer, por ejemplo, ¿ya? Y si esta operabilidad no se está cumpliendo, pues no están cumpliendo la normatividad que se establece en la normatividad legal, ¿no? Que sea comprensible, ¿qué significa? Que pueda leer, que sea legible, que sea entendible, comprensible y predecible también. Y además que evite errores, ¿no? Y por último, el cuarto principio, la robustez, que sea robusto. ¿Qué significa esto? Que simplemente sea compatible en todas las plataformas operativas. Eso significa de que si funciona en un navegador Chrome, por ejemplo, también funcione en un Safari de iOS, ¿no? De Apple, ¿ya? Funcione en un Opera, funcione en un Firefox, en un Mozilla, en un Brave, en cualquier navegador. Eso significa de que sea robusto, que exista una compatibilidad. E inclusive esa compatibilidad, ¿ya? Pues a través de el uso de
móviles, por ejemplo, sea compatible de igual forma. Es importante tener en cuenta que la accesibilidad no se trata solo de personas con discapacidad, ¿sí? De discapacidades visibles, por ejemplo, sino también de aquellas con discapacidades invisibles, como la dislexia, los trastornos por déficit de atención o hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de forma legal, tiene que cumplir una página web estos 4 principios. ¿Cómo podríamos definir la accesibilidad? Pues muy simple. La accesibilidad la vamos a definir o se define como a la capacidad de un sitio web para ser utilizado por cualquier persona, independientemente de sus habilidades o discapacidades. Nos quedamos con esta definición sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta definición, de esta capacidad de un sitio web o aplicación que permita a cualquier persona, independientemente de sus habilidades o discapacidades, podamos accesarnos a la información que está proporcionando. ¿Por qué es importante la accesibilidad en Internet? Primero, su importancia, la importancia en realidad de la accesibilidad en Internet no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también mejora la experiencia del usuario para todos, ¿no? Define como la posibilidad que tiene una persona con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial. Así la define la accesibilidad. Entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos. Es tan importante interactuar, relacionarse, percibir qué información tiene y si estamos logrando comunicarnos con el sitio, pues eso facilita la accesibilidad. Además, muchas leyes y normativas gubernamentales en todo el mundo exigen que los sitios web sean accesibles. Aquí quiero puntualizar lo siguiente. ¿Recuerdan que hasta antes de la pandemia, uno de los objetivos del gobierno y de todos los gobiernos era la protección de la ley de datos, ¿no? ¿Sí? La ley de datos, en realidad, la ley de protección de datos, pues no se ha implementado en todos los sitios web hasta que después de la pandemia, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Que ahora es una normativa exigente y que es medible además, y además es castigada, ¿no? Por la ley, ¿de acuerdo? En realidad hay sitios que no cumplen la ley de protección de datos e inmediatamente pueden ser denunciados y en su momento, pues sancionados económicamente. En este momento, la accesibilidad está normada, pero aún no está siendo aplicada ni medible por las instancias de gobierno. Seguramente, dentro de poco, esto será una exigencia más a incorporar, ¿sí? Entonces, vale la pena considerar esto, ¿no? Por eso es importante ahora ajustar todos los sitios web, ahora que hay tiempo, ajustar todos los sitios web, no solo desde la experiencia del usuario, sino también desde la facilidad y accesibilidad y la operatividad de el sitio web como tal. Su impacto, el impacto de la accesibilidad es económico. Claro que es económico. ¿Por qué? Porque justamente un sitio web o una página web en Internet va a rendir económicamente si el usuario al final cumple un objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en el caso de los sitios públicos, por ejemplo, en los que no hay un usuario que esté comprando, el beneficio es económico. ¿Por qué? Porque demanda menos esfuerzo de parte de los funcionarios públicos que están ejerciendo la atención al usuario, porque la accesibilidad a ese recurso público demanda menos esfuerzo, menos recursos humanos, menos tiempo para desarrollar aplicaciones complejas, una facilidad, una aplicación
fácilmente accesible, pues es fácilmente entendible. La parte legal, ya les he mencionado, existe la parte legal y hay que cumplirla en realidad. También es importante el impacto en el tiempo, porque cuando un usuario se accesa a un sitio web, está utilizando un tiempo valioso y ese tiempo valioso es tiempo de respuesta de la página web hacia un objetivo o específico o fin específico que el usuario está buscando. Y por último, el social, ¿no? El social, que es el más importante en realidad. El social, ¿por qué? Porque justamente es inclusivo, ¿no? Aquí incluimos a todas las personas con o sin discapacidad auditiva, cognitiva, todas las discapacidades, inclusive nosotros podemos tener también una discapacidad temporal, ¿no? Por una baja visión, por ejemplo, por una operación, y necesito trabajar, pues supongan que me han operado de la vista y necesito trabajar, pues con un sitio accesible podría trabajar. Si se dan cuenta, la discapacidad no necesariamente es permanente o definitiva, también puede ser temporal, ¿sí? Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, de España, correspondientes al año 2020, por ejemplo, el 9,2% de la población española mayor de 14 años, eso asciende a aproximadamente 3,9 millones de personas, declaró tener alguna discapacidad alguna discapacidad, ¿no? ¿Qué significa? Que de este grupo, de estos 3,9 millones, que son el 9,2% de la población española, el 56,7% son mujeres y el 43,3% son hombres. Entonces, aquí nadie puede decir que no está incluida o está segregada, ¿no? O sea, la inclusión hay que hacer en la página web sí o sí. De aquí en adelante, la accesibilidad es un factor que debe ser considerado en el desarrollo y la modificación, sobre todo, de las páginas web. ¿Cómo se puede hacer que un sitio web o un sitio en Internet sea accesible? Pues para que un sitio web sea accesible, hay que comprender, hay varias pautas en realidad, ¿de acuerdo? Hemos mencionado los principios y las pautas que la W3 incorpora y dice que hay que cumplir son, por ejemplo, comprender las pautas de accesibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cumplir los principios y directrices y criterios de éxito. ¿Ya? Dentro de la W3.org hay un capítulo íntegro para establecer todos estos principios y estas pautas. Eso corresponde no solo, vamos a ver más adelante, no solo a la parte de programación, sino también a la parte de diseño e inclusive a la parte de vista al usuario, ¿no? Entonces, es importante saber que hay que comprender las pautas de accesibilidad. Hay que evaluar también la accesibilidad actual, utilizando herramientas de evaluación. O sea, los sitios web, para ver si estamos cumpliendo con la normativa, tenemos herramientas para utilizar y ver si estamos cumpliendo, ¿no? Con esa accesibilidad. Si es posible, hay que hacer cambios en el diseño. Tenemos que asegurarnos también de que el sitio web sea navegable. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que tienen cierto tipo de discapacidad no sean segregadas, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe, por ejemplo, no trabajan con los mínimos estándares que establece la normativa o la legalidad. Tiene que existir y proporcionar alternativas de operatividad, ¿no?
incorporar la inclusión de transcripciones de audio, por ejemplo, subtítulos. Todo esto tiene que incorporar si el sitio web está transmitiendo, por ejemplo, un vídeo, ¿no? Y por último, evaluar la accesibilidad regularmente. ¿Eso qué significa? De que una vez que hemos cumplido nuestro portal web y hemos hecho las mediciones, hemos adecuado, siempre es importante continuar con la evaluación periódica y regular del sitio para ver si al incorporar otros elementos estamos, pues, no se olviden que las páginas web son interactivas ahora, sobre todo van incorporando constantemente nuevos elementos, ¿ya? Entonces, es importante actualizarlas y someter nuevamente a un proceso recursivo para ver si esos cambios que estoy haciendo están cumpliendo la normativa y están facilitando la accesibilidad. ¿Dónde intervenimos nosotros? ¿O quiénes intervienen en este proceso? Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? En el proceso de implementación de la accesibilidad web interviene en los roles y en las responsabilidades diseñadores y desarrollos web, analistas de accesibilidad, usuarios con discapacidades, porque ellos son justamente los que van a proporcionar información sumamente importante. Es decir, que cuando desarrollemos un sitio web o estemos modificando, es importante contar con personas o usuarios con algunas discapacidades para que nos indiquen su experiencia, sobre todo, en el momento de operar con la página. Y usuarios con experiencia. Aquí quiero hacer mención a lo siguiente. Los usuarios con experiencia somos nosotros, ¿ya? Porque vamos operando día a día, ¿no? Y vamos trabajando con las páginas web, pese a no tener ninguna discapacidad, por ejemplo, ni supuestamente ni auditiva, ni cognitiva, ni visual, ¿ya? Somos los que trabajamos y tenemos que saber conceptualizar bien cuál es la experiencia como usuario con un sitio web. Los gerentes de proyectos, responsables de políticas de accesibilidad, auditores y consultores de accesibilidad. Bueno, este es el conjunto de gente que interviene en todo el proceso. Si se dan cuenta, este es está más, digamos, esta intervención está un poco ampliada, ¿no? A todo el conjunto de responsables de un sitio web. Estoy hablando de una empresa grande, de una institución que tiene muchísimos usuarios, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de intervención, pues, incluye a todos los roles y responsabilidades profesionales que he mencionado. ¿Qué herramientas existen para facilitar la accesibilidad? Dentro de las herramientas para facilitar la accesibilidad, existen herramientas front-end, se llaman estas, ¿vale? Son herramientas que hay una en realidad, de las que voy a mencionar acá y vamos a hacer ahora un alto para parar la exposición y luego vamos a ver ejemplos ya directamente con este tipo de aplicaciones, ¿ya? Algunas son de pago, por ejemplo, la de pago, la Web Accessibility Evaluation Tools es la de pago y las demás son gratuitas, ¿sí? Lighthouse, por ejemplo, es una herramienta de auditoría de sitios web gratuita. Ahora, quiero decir que Lighthouse, por ejemplo, no necesariamente tengo que yo ser el propietario para poder evaluar si la página web que quiero ver si está cumpliendo la normativa es o no es accesible al 100%. ¿Y en qué no está cumpliendo? Por ejemplo, en el caso vamos a hacer un ejemplo enseguida, ¿ya? De cómo medir un sitio web y ver qué resultado nos proporciona esto, ¿no? El Color Contrast Analyzer, por ejemplo, es una extensión. Varias de estas son extensiones de Google Chrome que las podemos instalar
Y, por ejemplo, el color contrast utilizado para el contraste de color es muy usado cuando existe deficiencias visuales y podemos apoyar a nuestros usuarios, sobre todo, en este tipo con este tipo de extensión para poder facilitar la navegación en una página, ¿no? El Dyslexia Friendly es otra extensión también que facilita la facilidad, que facilita la lectura a personas con dislexia. Hay otro, el Rocket Readability, extensión también que mejora la legibilidad del contenido. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a ver ahora unos ejemplos, perdón, un momentillo. Y quiero mostrarles, por ejemplo, en el caso de las empresas que están cumpliendo, la normativa está la 11. ¿Se me está viendo y se me está oyendo bien hasta el momento? Sí, Sí, perfectamente. Aníbal, todo correcto. Vale, gracias. Bien, por ejemplo, la 11, ¿ya? Que en este caso utiliza e incorpora, por ejemplo, todos los idiomas, ¿no? Es una función de accesibilidad. Usa contrastes, por ejemplo, para poder diferenciar a algunas personas muy sensibles a colores claros, por ejemplo. Entonces, utiliza las funciones de accesibilidad en este sentido, de colores y demás, y cumple la normativa. Si se dan cuenta, tiene una estructura muy sencilla. Aquí voy a utilizar ahora una herramienta, fíjense en esta. Voy a entrar a extensiones. Yo ya las tengo instaladas las extensiones, luego podemos ver cómo se instalan y demás. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, habilitar esta opción, que es el Rocket Readability, se llama, que permite ver, si se dan cuenta, esta es una página que está estructurada en función a cuadros, ¿no es cierto?, a tablas, ¿ya? Pero si yo habilito acá la opción de Readability, me aparece estructurado linealmente acá. ¿Sí? Y puedo ir yo seleccionando dónde quiero ingresar. Vamos a ver, por ejemplo, se vería más claro, creo que con la página de la Cruz Roja. Acá. Estas son herramientas en realidad que podemos descargarlas nosotros, instalarlas en realidad como una extensión en el Google Chrome y nos van a facilitar justamente para poder hacer más visible y más fácil el trabajo a personas con discapacidad. Aquí sí se va a ver mejor. Fíjense en la página de cómo queda utilizando ahora, ¿ya? Aplicando el Rocket Readability, se llama. Es una página que incorpora muchos colores y demás, ¿de acuerdo? Pero para la fácil lectura y para no distraer, por ejemplo, o para una facilidad en el acceso a la información, pues tengo la misma información, pero sin colores, sin todo el conjunto de CSS, se llama código de colores y demás que van al fondo y que distraen un poco, ¿no? Que lo que al final al usuario le interesa es el contenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una de las herramientas de accesibilidad que la podemos instalar en Google Chrome, simplemente, ¿vale? Con pinchar en la página, perdón. Vuelvo a o sea, no estoy distorsionando para nada, simplemente estoy facilitando la lectura nada más. Otra herramienta que puedo utilizar, por ejemplo, es esta,
la dislexia friendly, ¿vale? La voy a encender. Fíjense qué pasa en el contenido. Me proporciona aquí dos tipos de fuentes, ¿no? Open Dyslexic, que es esta que está mostrando, si se dan cuenta los caracteres que me está mostrando, me va a facilitar a mí, bueno, si sufro de dislexia, poder leer mejor. ¿Ya? Y utilizo dos tipos de fonts en este caso. Fíjense. La gente que sufre dislexia puede utilizar, le podemos configurar, por ejemplo, este tipo de extensión que es de Google Chrome para facilitarle la navegabilidad en la página, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, es sin tocar el código que debería cumplir la página web. En realidad, la página web debería incorporar ya todo este tipo de herramientas, ¿no? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, nosotros lo que estamos haciendo es ayudándonos, ¿no? Y facilitándonos a los usuarios que podamos tener, que podamos apoyar para poder realizar un trabajo efectivo si tenemos un usuario que sufre dislexia, por ejemplo. Voy a desactivar esto, desactivo y continúo con otra extensión. El Web Color Filter, por ejemplo. Fíjense. Aníbal, disculpa, Sí. perdón, disculpa por la interrupción. Juan Carlos Domonte hace un comentario que si quieres, Juan Carlos, puedes trasladárselo a Aníbal. Sí, adelante, Juan. Disculpa. Hola, Aníbal. Mira, yo con el tema este de la accesibilidad digital, pues me estoy llevando muy cerca, lógicamente, ¿no? Como os comenté al principio, la página web de Cruz Roja no es nada accesible por sí misma, ¿vale? Claro. No tiene apartados para decir, pincha aquí, si cambias de color, tal, ponle la lupa, no existe nada. Pero, sin embargo, si os vais a la página web de Cruz Roja, en la parte de la asistencia, ¿vale? Ahí sí lo podéis ver bien, la accesibilidad. Ahí sí está accesible completamente. En la parte de la Exactamente, izquierda ¿no? pondré una carpeta que pone herramientas de accesibilidad. Perfecto, perfecto. Válida la aclaración, Juan Carlos. En el chat pongo la página, el enlace, ¿vale? Para que lo podáis ver después. Vale, muy bien. Es una de las cosas que tengo ya dicha también en Oficina Central para que los puedan solucionar eso, lógicamente, porque no es nada accesible la página web de Cruz Roja. Claro. Por ejemplo, mira, lo que tú mencionabas, Juan Carlos, voy a mostrarte ahora lo ideal, digamos, de una página web que debería incorporar, que incluye, digamos, todos los conceptos, bueno, la mayoría de los conceptos de accesibilidad. Esta es una página de Sara, ¿vale? Pero fíjense acá, tenemos un muñequito en la parte de abajo, derecha, ¿no? Voy a pinchar. Está demorando un poco. Vamos a ver. Y aquí tengo, fíjense, incorporado la accesibilidad configurable para el usuario. ¿Sí? Esta es una de las funciones óptima y ejemplificadora para el desarrollo, sobre todo de empresas que bueno, son potenciales, ¿no? La banca, por ejemplo, debería incorporar esto, debería tener, ¿sí? No tienen todas, hay alguna, la banca tiene, pero no facilita, digamos, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, en el caso de Sara, podemos configurar para ceguera, ¿ya? Fíjense, hacer el sitio compatible para usuarios, lectores pantalla, mostrar. Es que este es yo he estado probando todo esto, lo voy a dejar, pues bueno, o sea, es simple. Ustedes ya ingresando a Sara, saben que tienen el entorno y prueben, por favor, porque es impresionante. O sea, sí gusta para poder una página web que incorpore todos estos elementos que
facilitan la accesibilidad, ¿de acuerdo? No dificultan la accesibilidad. Y puedo ir incorporando de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Ajustes de audio, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo, si se dan cuenta, pues esta sí es una página que cumple con la normativa, ¿ya? Y pues es digno de ejemplo, ¿sí? Y bueno, o sea, yo estuve toqueteando un poco y indagando un poquito en la página y realmente es agradable, o sea, se cumple con casi toda la normativa y es digno de ejemplo, ¿no? Bueno, como estas, pueden haber otras que no necesariamente conozco, pero sí os invito a vosotros a que indaguéis un poco sobre este tema y compartamos luego también en otro webinar sobre temas más profundos, sobre accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Y cómo incorporar. Pero esto ya, por ejemplo, esto requiere de mucho más inversión, ¿no? En el caso de la Cruz Roja no podemos contratar un conjunto de programadores expertos para accesibilidad, pero sí cumplir la normatividad, como bien lo decía Juan Carlos, en lo más, en la AA por lo menos, ¿no? Bueno, la Moncloa, por ejemplo, esta es otra página igual de del gobierno, y en la parte inferior, ¿ya? Incorpora también accesibilidad. Da una introducción a todo lo que es la accesibilidad y más abajo, justamente, contenido opcional, dice, y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? En este sitio web, fíjense, si el gobierno está cumpliendo, pues todas las instituciones públicas también deberían cumplir, ¿sí? Y ¿qué incorpora? Justamente funciones de acceso rápido, por ejemplo, no necesariamente requiero de un teclado, puedo tranquilamente, perdón, de un ratón, puedo desplazarme tranquilamente con un teclado, ¿ya? La facilidad de lectura es muy amigable el sitio, es liviano, ¿sí? Entonces se puede cumplir sin mucha inversión. Están los idiomas también. Siempre la búsqueda tiene que estar incorporada. Y bueno, son sitios que quería mostrarles que están cumpliendo la normativa. Por ejemplo, la Confederación Estatal de Personas Sordas, lo mismo. Tienen acá interesante su incorporación, por ejemplo. Igual, contraste, maneja contraste, ¿ya? El tamaño de la letra también la pueden manejar. Va manejando todo ello. Y estos son temas de accesibilidad que no están lejos para poder cumplir, ¿no? Son simples, básicos, y que nosotros podemos ir utilizando para, y si hay alguna que no cumple, por ejemplo, pues utilizar lo que les mencionaba, ¿no? La parte de extensiones que existen en los navegadores. En este caso yo he tocado la extensión del Firefox, por ejemplo, para poder utilizar la parte de implementar varias extensiones, ¿no? Hay otra, por ejemplo, aquí, vamos a ver la presentación. Aníbal, perdona, mira, te comento, son las 12:45 para que lo tengas presente. Perfecto. ¿Vale? Vale, muy bien. Bien, vamos a ver. Bueno, existen otras extensiones también. Bueno, ¿cómo hago en realidad para poder ver qué accesibilidad, qué extensiones podría instalar? En la Chrome Web Store hay un tema, un acápite específico de accesibilidad, ¿vale? Si quieren tomar nota,
la Web Store de Chrome, hay un tema específico de accesibilidad y vosotros podéis buscar lo que necesitéis, ¿no? Por ejemplo, no sé, voz, ¿no? Lectores de voz y utilizáis la que necesiten, ¿sí? Y la pueden instalar directamente como una aplicación más. Es lo que yo hice, por ejemplo, en el caso de el Rocket Readability, es este el que lo he instalado, ¿sí? Y ese me facilita la lectura, ¿no? Breve de una página, eliminando todo el contenido de colores y simple, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que se puede utilizar estas herramientas, ¿no? Bien, hemos visto ya la parte de las herramientas y hemos visto también a partir de los sitios web ejemplo, hemos visto Sara, la Moncloa, el sitio web de la Confederación Estatal de Personas Sordas, la Fundación 11 también cumple, la Ilunion también cumple, que es una institución que pertenece al Grupo Social 11. Y bueno, hasta ahí lo que quería transmitirles y poderles pasar toda la inquietud que yo tenía en lo que es la web con accesibilidad o la accesibilidad en Internet. Si tienen algunas preguntas, pues ahora abrimos espacio para poder dialogar un poco más. ¿Alguna pregunta? Aníbal, mira, no sé si ve en el chat, Juan Carlos ha compartido una publicación en el BOE, un Real Decreto de las condiciones básicas de accesibilidad para los bienes y servicios. El que quiera, pues después, posteriormente se le puede compartir para que tengan la normativa que hay en la actualidad al respecto. Perfecto. Sí, eso es una modificación del pasado 21 de marzo, ¿vale? Salió una Perfecto. modificación y el Real Decreto lo contempla. Son cuestiones básicas y que son exigibles a todos los servicios públicos o que estén de cara al público, tanto a nivel digital, como bien nos decía Aníbal, como a nivel Perfecto, muy de bien. otras formas, Mira, de todas maneras. el 21 de marzo salió, ¿no? Sí, El BOE. tiene Perfecto, razón. mira. Es una de los boletines que no lo he leído todavía. Pues me voy a poner al día nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Ajá. Bien, como habéis visto, bueno, lo único que me gustaría continuar es a llegar, digamos, a unos acuerdos del webinar que con vuestro permiso puedo mencionar. El primero, que la implementación de la accesibilidad es una gran necesidad y cumplimiento legal. Ya lo ha dicho, el BOE lo está implementando, lo está exigiendo en realidad. Seguramente ya habrán instituciones que se pongan al día y exigirán que la accesibilidad se incorpore. Entre tanto, hemos visto que les he mostrado un poquito de herramientas que nos pueden servir para salir del paso y ayudarnos a que estos sitios web que no están cumpliendo, pero que tienen información importante, nos faciliten su accesibilidad a través de estas extensiones que podemos instalar, ¿no? Después, como usuarios... Perdón. Como usuarios podemos facilitar también con herramientas simples y básicas para la accesibilidad, eso es lo que hemos visto.
las TICs y la inteligencia artificial tienen que estar siempre en función de los requerimientos de los usuarios, ¿no? Creo que esto es sumamente importante porque ya dada la evolución que se está teniendo con ChatGPT y la inteligencia artificial en varios de los otros temas, pues es importante que se considere que la accesibilidad y se facilite en realidad para que la accesibilidad pues sea implementada en todos los sitios y en todos los medios que así se utilicen para difundir en Internet información, conocimiento y demás, ¿no? Emilio, Pues disculpa, perdón, sí, mire, una pregunta de Lupe. ya. Nos comenta que cuál es el reto, según tú crees, ante la accesibilidad hoy en día, según tu experiencia. ¿Cuál es el reto ante la accesibilidad? Bien, yo creo que el reto actual es primero como voluntarios de la Cruz Roja, ¿de acuerdo? Creo que podemos subsanar nosotros la deficiencia que puedan tener los sitios web para facilidad de nuestros usuarios, ¿no? Aquellos que si tienen alguna discapacidad, ¿no? Eso lo podemos hacer utilizando herramientas básicas, lo primero. Lo segundo es que de aquí en adelante el gobierno creo que tiene pensado ya, al igual que ha realizado presión sobre la ley de protección de datos, la segunda será la implementación de la accesibilidad. Entonces, creo que a partir de aquí en adelante, todos los documentos, todas las publicaciones que se realicen, que incorporen medios digitales y que sean implementados en Internet o en la web, tienen que ser incluidas, tienen que ser incluidas utilizando los principios, ¿de acuerdo?, de accesibilidad, ¿no? Para eso justamente está la normativa y legalmente la W3ORG es la que establece cómo hacerlo. Los desarrolladores, o sea, nosotros como usuarios normales, si quieren, no tenemos esa responsabilidad, ¿no? Es más bien la responsabilidad del grupo de gente que desarrolla el software, ¿ya? Que desarrolla la aplicación, la web, que hace el mantenimiento y demás, de modificar y de ajustar. Justamente por eso mencionaba en algunos puntos de la charla quiénes eran los responsables y dónde estábamos nosotros. Nosotros somos los usuarios con experiencia, ¿no? Usuarios de experiencia, ¿de acuerdo? Que podemos alimentar y decir, no, esto no, o sea, no se puede incorporar, por ejemplo, volúmenes muy grandes de información, de texto, en presentaciones, por ejemplo, ¿no? Eso hace de que se dificulte la visibilidad, peor si algún usuario sufre dislexia, por ejemplo, ¿sí? Le va a ser mucho más difícil cuando existe. Entonces, existen ahora medios audiovisuales, subtítulos, vídeos para poder cumplir de manera más eficiente con todos los requerimientos legales de la accesibilidad, ¿no? Aquí veo otra, ¿no? ¿Qué papel Iba- crees que... Sí. Dime, sí. Sí. Es que no sabía si la estabas viendo las preguntas. Es que tengas la... Bien, ¿qué papel crees que puede tener la inteligencia artificial en la mejora de la accesibilidad? Un papel súper preponderante e importante. Está facilitando, la inteligencia artificial está facilitando justamente muchísimo el acceso a los sitios web porque permitirá en realidad, o sea, la inteligencia artificial son elementos que permiten una mayor facilidad al acceso de la información. Ahora, es bueno siempre tener control sobre quién es el que desarrolla y quién hace
en la aplicación de inteligencia artificial, perdón, y cómo supervisa este trabajo, ¿no? Por eso justamente la Unión Europea pues está preocupada porque está avanzando la inteligencia artificial a pasos agigantados, ¿sí? Pero en bien, digamos, en bien, en este momento en bien. Estamos a tiempo para poder controlar todo el avance tecnológico y el aporte significativo e importante que va a hacer a la accesibilidad. Todas estas extensiones, por ejemplo, que hemos visto, y la página de Sara como ejemplo, ¿ya? Permite, si se dan cuenta, a que sean procesos automáticos, ¿ya? Yo puedo definir, lo ideal sería que cuando yo cree mi perfil como usuario, mi cuenta como usuario, defina qué discapacidades tengo y automáticamente la web reconozca esos perfiles de discapacidad y me permita configurar de manera automática la navegabilidad en ese sitio internet. Eso sería lo ideal y eso es parte de la inteligencia artificial. Hay otra pregunta, a ver, dice, más allá de la accesibilidad, ¿qué temas básicos en materia de accesibilidad deberían tratarse en la formación de competencias digitales de los equipos profesionales? Pues la facilidad del acceso a la información. Creo que ese es uno de los accesos, de los temas básicos que deben tratarse, ¿no? Los temas tienen que ser fáciles, sencillos, comprensibles, accesibles, sobre todo en el manejo de información que se quiera transmitir, ¿no? Que se quiera transferir o facilitar a los usuarios. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Pues, Emilio está escribiendo a algo, ver, no sé vale, si... Emilio. Vale, pues nada, ya hemos llegado a la hora, creo. No me queda más que decirles gracias por vuestra atención, que ha sido un gusto poder transmitirles un poco de mi experiencia en accesibilidad y que pues existe el compromiso de que si hay una siguiente invitación, trabajaré un poco más en accesibilidad para poderles transferir mejores y más noticias sobre cómo está avanzando la accesibilidad. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aníbal. Y nada, yo la verdad es que como madre de una niña que tiene TDAH y dislexia, ya tiene 19 años y hemos superado muchísimas barreras, pero conocer este tipo de herramientas hace 12 años nos hubiera facilitado muchísimo pues su incorporación al estudio y que le fuera bien, porque eso requería un esfuerzo muy grande. Pues adaptar todo el material y no somos conscientes de que las barreras no solamente son físicas, sino hay otro tipo de barreras que hay que solucionar y nada, me ha parecido que ha hecho una intervención estupenda. Así que muchísimas gracias, Aníbal. Y nada, muchísimas Bueno, gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Por mi parte, Aníbal, gracias también y al resto igualmente gracias por participar. Recordaros, por si en algún momento seguís teniendo interés en estos temas, que el día 15 de mayo a las 5 de la tarde va a haber otra webinar sobre ingeniería social en Internet y el 17 tendremos una sobre ciudadanía digital y derechos. Recibiréis seguro la información más adelante, pero bueno, un anticipo de esas reuniones que vamos a convocar, ¿de acuerdo? Y gracias y espero que haya sido de interés también para todos. Para mí lo ha sido un montón.
Bueno, muchas gracias y hacer extensible nuevamente la invitación de las otras charlas que María Luisa ha mencionado. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.